En Averroes encontramos la defensa más audaz del poder de la razón en la tradición islámica. ¿Podría un solo hombre cambiar la historia del pensamiento o de una religión? ¿Es posible unir la fe y la razón o están destinadas a chocar? Hoy nos adentraremos en la vida y obra de un genio de Al-Ándalus, cuyo nombre se pronuncia todavía con reverencia. Averroes nació en el año 1126 en Córdoba, una ciudad que en aquel tiempo era uno de los centros culturales y académicos más importantes del mundo islámico. Provenía de una familia respetada dentro de la sociedad andalusí, conocida por su legado en el ámbito jurídico y académico. Su abuelo, Abu al-Walid Muhammad, había sido un renombrado cadí de Córdoba, un juez, y su padre también ocupó una posición destacada como juez. Desde joven, Averroes estuvo inmerso en un entorno intelectual y religioso, lo que marcó profundamente su desarrollo. La educación de Averroes comenzó en su ciudad natal, donde estudió las ciencias islámicas tradicionales como el Corán, la jurisprudencia islámica, la fiqh y la teología. Además, recibió formación en literatura, gramática y poesía árabe. A pesar de su profundo conocimiento de estas disciplinas, también se sintió atraído por el estudio de las ciencias naturales, la medicina, la astronomía y las matemáticas. Su curiosidad y deseo de aprendizaje lo llevaron a estudiar bajo algunos de los mejores maestros de la época, quienes reconocieron en él a un talento excepcional. En su juventud, Averroes se benefició del dinamismo cultural de Al-Ándalus, donde la tradición intelectual islámica se entrelazaba con las ideas de la antigüedad clásica. Durante este tiempo, estableció conexiones con destacados intelectuales, entre ellos Ibn Tufail, médico y filósofo, que más tarde tendría un impacto significativo en la carrera de Averroes. Fue bajo su influencia que Averroes accedió a los textos de Aristóteles, que en aquel entonces eran objeto de un intenso estudio y debate islámico. En su vida adulta, Averroes continuó la tradición familiar al embarcarse en una carrera jurídica. Ejercía como cadí, primero en Sevilla y más tarde en Córdoba, donde ganó una reputación como juez justo y erudito. Su papel como cadí no solo lo colocó en el corazón del sistema legal islámico, sino que también le permitió cultivar una red de relaciones políticas y sociales que serían cruciales para su carrera. Durante este periodo también se dedicó al estudio y la enseñanza de diversas disciplinas, lo que consolidó su posición como uno de los intelectuales más destacados de su tiempo. Una parte significativa de la vida de Averroes estuvo marcada por su relación con la corte almohade. En 1169, Ibn Tufail presentó a Averroes al califa almohade Abu Yaqut Yusuf, quien quedó impresionado por su intelecto y erudición. Gracias a esta conexión, Averroes fue nombrado médico de la corte, lo que le otorgó acceso a los recursos y a la protección necesaria para continuar con su trabajo académico. Además de sus responsabilidades médicas, también comenzó a desempeñar un papel más destacado como asesor en temas filosóficos y científicos. Durante el reinado de Abu Yaqut Yusuf, Averroes disfrutó de un periodo de relativa estabilidad y apoyo. Sin embargo, esta situación cambió tras la muerte del califa en 1184 y la ascensión de su hijo Abu Yusuf al-Mansur. Aunque inicialmente mantuvo su posición en la corte, las circunstancias políticas y religiosas comenzaron a volverse más hostiles. Los sectores conservadores dentro de la sociedad almohade criticaban la influencia de las ideas filosóficas y Averroes, como figura prominente del pensamiento racionalista, se convirtió en un blanco fácil. Hacia finales de su vida, Averroes fue objeto de persecución política y religiosa. En 1195 fue desterrado a Lucena, una pequeña localidad cercana a Córdoba, donde la población era mayoritariamente judía. Durante su exilio
Averroes enfrentó una considerable adversidad, pero continuó trabajando y escribiendo. Su destierro reflejaba no solo el giro político de los almohades hacia una postura más ortodoxa, sino también la tensión entre las ideas filosóficas y religiosas en la sociedad islámica de la época. Poco antes de su muerte, Averroes fue rehabilitado por el califa, quien reconoció su valía como intelectual y permitió su regreso a Marrakech, la capital del imperio almohade. Sin embargo, el tiempo no le permitió disfrutar plenamente de esta reconciliación. Averroes falleció en 1198 en Marrakech. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a Córdoba, donde fue enterrado, cerrando así el ciclo de una vida profundamente marcada por el compromiso con el conocimiento y las tensiones políticas de la época. Una vez trazada su biografía, vamos a entrar en sus influencias filosóficas. La figura filosófica más significativa en la vida de Averroes fue Aristóteles. Averroes dedicó gran parte de su carrera a comentar y analizar las obras de Aristóteles, a quien consideraba el modelo supremo de racionalidad y claridad filosófica. A través de las traducciones al árabe realizadas por estudiosos anteriores, como Hunayn ibn Ishaq y otros traductores de Bagdad y Toledo, Averroes tuvo acceso a la mayoría de las obras del filósofo. Sin embargo, no todas las traducciones eran claras o completas, lo que llevó a Averroes a emprender un esfuerzo monumental para interpretar y clarificar el significado aristotélico. Averroes consideraba que el pensamiento de Aristóteles representaba la cumbre del esfuerzo humano por comprender el universo mediante la razón. Esto lo llevó a elaborar sus famosos comentarios que veremos en breve. Aunque Aristóteles fue la influencia predominante, también estuvo expuesto al pensamiento de Platón, principalmente a través de la tradición neoplatónica. Sin embargo, su relación con Platón fue ambivalente. Averroes apreció el enfoque sobre la justicia y la organización social, como lo demuestra en su comentario sobre la República. En este trabajo, Averroes interpretó las ideas de Platón en el contexto del Islam y de las estructuras políticas de su tiempo. A pesar de esta influencia, rechazó aspectos del pensamiento platónico que consideraba incompatibles con el racionalismo aristotélico. El neoplatonismo es cierto que dejó una huella profunda en Averroes, aunque su relación con esta tradición fue crítica. Filósofos anteriores como Al-Farabi y Avicena habían integrado elementos neoplatónicos en sus interpretaciones de Aristóteles, incluyendo ideas sobre la emanación y la naturaleza de lo divino. Averroes, sin embargo, rechazó muchos de estos elementos, argumentando que no eran fieles a la filosofía aristotélica original. En su opinión, los neoplatónicos habían distorsionado las enseñanzas de Aristóteles al mezclar conceptos metafísicos ajenos. Al-Farabi, conocido como el segundo maestro después de Aristóteles, influyó en Averroes en su comprensión de la relación entre filosofía y religión, así como en su enfoque de la lógica y la política. Avicena, por su parte, tuvo una influencia más complicada. Aunque Averroes respetaba la erudición de Avicena, criticó su interpretación de Aristóteles, especialmente en cuestiones de metafísica y teoría del conocimiento. Averroes consideraba que Avicena había introducido conceptos que desviaban la pureza del pensamiento aristotélico. Como dijimos antes, una influencia más inmediata y personal en la filosofía de Averroes fue Ibn Tafáil, su mentor y amigo, quien lo introdujo en la corte almohade. Ibn Tufayl fue autor de la famosa novela filosófica Ait ibn Yazan, que ayudó a preparar el camino para que Averroes explorara las conexiones entre filosofía, ciencia y religión. Averroes, evidentemente, también estuvo profundamente marcado por la tradición islámica, especialmente en su formación como cadí y en su comprensión del derecho islámico, el fiqh. Si bien su pensamiento filosófico a menudo lo llevó a conflictos con las interpretaciones más ortodoxas, nunca abandonó su compromiso con el Islam.
Su obra buscó demostrar que la filosofía no estaba en contradicción con la religión, sino que ambas podían coexistir y complementarse. Una de las obras cumbres de Averroes son los comentarios sobre Aristóteles, en el que encontramos el Gran Comentario, Comentario Medio y el Comentario Corto. El Gran Comentario refiere la exégesis más detallada y extensa de Averroes, en la que el filósofo cordobés reelabora línea por línea el texto original aristotélico, presentando no solo una traducción del griego al árabe o en algunos casos al latín, sino también una discusión sistemática de los argumentos aristotélicos. En este tipo de comentarios, Averroes proporciona extensas notas para cada fragmento, examina la coherencia interna del discurso y confronta posibles objeciones. Un ejemplo notable aparece en su gran comentario a la metafísica. Aristóteles define la metafísica como la ciencia del ser en cuanto al ser, y se plantea la pregunta acerca de los principios últimos de la realidad. Averroes acoge dicha definición y subraya la misión de la metafísica como ciencia rectora. En palabras del propio Averroes, el primero y más noble de los saberes es aquel que examina lo que todas las cosas tienen en común, a saber, el ser. Ninguna ciencia digna de llamarse tal puede descuidar la investigación del principio que rige a todos los entes. Esto es lo que dice Averroes sobre el ser. Este fragmento revela la intención de Averroes de unir su perspectiva teológica con la misión aristotélica. Hay una verdad universal que se desvela a través de la especulación metafísica, verdad que se manifiesta como ente primero o causa incausada. Para Averroes, la metafísica no es meramente un estudio abstracto, sino el pilar que sostiene todo el sistema filosófico. Otro pilar fundamental del gran comentario de la metafísica es la cuestión de la relación entre materia y forma. Siguiendo la estela aristotélica, Averroes defiende que todo ente está compuesto de materia, la famosa ile, y de forma, morfe. Sin embargo, introduce distinciones interpretativas sobre la materia prima y la posibilidad de la generación, poniéndole así un pero a la teoría ilemórfica de Aristóteles. Así dice Averroes: cuando el entendimiento contempla la unión de materia y forma, advierte que la forma actúa como perfeccionamiento de una potencia que anhela actualizarse. Así se distinguen las jerarquías del ser y se comprende la cadena inquebrantable que lo vincula con el primer motor. Estos matices interpretativos, aunque fieles a Aristóteles, muestran cómo Averroes pretende reforzar la coherencia entre el principio del primer motor inmóvil y la estructura causal del universo. En el llamado comentario medio, Averroes aspira a un equilibrio entre la amplitud del gran comentario y la concisión del comentario corto. Se trata de un texto más didáctico, pensado para un público amplio de estudiantes que buscan comprender los fundamentos aristotélicos de forma profunda, pero sin la profusión de detalles filológicos del gran comentario. Uno de los comentarios medios más influyentes refiere el Tratado de Ánima, donde se examina la naturaleza del alma y sus funciones. Aristóteles había definido el alma como la forma de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia. En otras palabras, el alma es el principio vital que da capacidad de nutrirse, sentir, moverse y pensar. En este sentido, Averroes, en el comentario medio, escribe: el alma es la raíz misma de la potencia del vivir. Sin ella, el cuerpo no es sino instrumento inerte. Tanto el entendimiento como el sentido se funden en una sola esencia que ordena y coordina los actos vitales. El filósofo andalusí introduce su célebre interpretación sobre el intelecto agente y el intelecto paciente. Mientras que el intelecto agente es inmaterial,
universal y común a todos los humanos, el intelecto paciente, depende de las condiciones corporales y se corrompe con la muerte. Esta tesis, objeto de discusiones posteriores, tuvo gran influencia en la escolástica, donde autores como Tomás de Aquino la debatirían con ahínco. Averroes puntualiza: así como la luz hace visibles los colores que en la oscuridad permanecen en potencia, del mismo modo, el intelecto agente ilumina los objetos de pensamiento y los extrae de la potencia de la actualidad, actuando sobre el entendimiento individual. Esta analogía de la luz, procedente de Aristóteles, le sirve a Averroes para clarificar la función iluminadora del intelecto agente. Él solo hace posible la adquisición de conocimientos universales, actuando como causa eficiente de la intelección. El comentario corto o paráfrasis se distingue por su brevedad y su carácter de síntesis. En contraste con la exhaustividad del gran comentario, en esta modalidad Averroes expone rápidamente el comentario aristotélico, prescindiendo de los largos debates y de la justificación filológica. Es un recurso pensado para lectores que necesitan una exposición al grano, yendo sobre todo a los temas centrales. En el comentario corto a la Ética a Nicómaco, Averroes intenta subrayar los elementos esenciales que constituyen la virtud humana y la felicidad, basándose en la definición aristotélica de felicidad como la actividad del alma conforme a la virtud. La virtud, señala Averroes, es el hábito por el cual el hombre escoge lo que debe, es el punto medio entre el exceso y el defecto. Siguiendo a Aristóteles, decimos que la felicidad no consiste en un placer fortuito ni en la fortuna externa, sino en la virtud perfeccionada. El objetivo de Averroes es blindar un núcleo conceptual claro. Al margen de exposiciones retóricas, concentra la explicación en la razón práctica y en la identificación del justo medio, sin la larga cadena de ejemplos presentes en otros comentarios más extensos. El comentario corto se vuelve, por tanto, una herramienta de síntesis o manual de referencia para quienes ya conocen los principios éticos aristotélicos y desean tener una visión articulada del conjunto. Otro de los tratados aristotélicos más relevantes interpretados por Averroes es la física, donde se estudia la naturaleza, la physis, el movimiento, la causalidad y la composición de los cuerpos. En este texto, Aristóteles establece los fundamentos de su filosofía natural, explicando los tipos de cambio, las causas del movimiento y la relación de la materia con la forma en el plano físico antes de trasladarse a consideraciones metafísicas más altas. En su gran comentario a la física, Averroes retoma y discute la famosa clasificación de las cuatro causas: material, formal, eficiente y final, subrayando su interdependencia y la coherencia del sistema aristotélico. Señala Averroes: el entendimiento pleno del movimiento exige conocer la causa material de lo que se mueve, la forma que especifica el modo de moverse, el agente que impulsa el movimiento y el fin hacia el cual éste se dirige. Sólo así la razón halla reposo en la comprensión del cosmos. Para Averroes, la física aristotélica encaja armoniosamente con la idea de un universo jerarquizado y guiado por principios ordenadores. Nada ocurre al azar, todo fenómeno natural se inscribe en una estructura causal que procede de la inteligencia divina, el primer motor, y se despliega en el mundo sublunar a través de las esferas celestiales. El afán de Averroes es mostrar que la visión coránica de un Dios sabio no se contradice con la noción aristotélica de un motor inmóvil, pues todo apunta a la existencia de un orden inteligible. Para Aristóteles, el Tratado de Caelo expone la estructura del universo y la naturaleza de los astros, postulando la eternidad del mundo y la perfección de los cielos. Este punto resultó especialmente problemático para la recepción islámica y cristiana, puesto que la teología revela un comienzo temporal de la creación, mientras que Aristóteles
sostiene que el cosmos existe desde siempre. Averroes, en su gran comentario a De Caelo, adopta una postura interpretativa sumamente sutil. Distingue entre dos niveles de análisis, la teología y la filosofía natural. Por un lado, desde la perspectiva de la fe, el universo procede de la creación divina y por ende tiene un inicio temporal. Sin embargo, en el plano del discurso filosófico aristotélico puede considerarse la eternidad del movimiento y de las esferas. El filósofo cordobés escribe: Aristóteles no hace sino describir el orden perfecto que la razón descubre en los cielos, afirmando la continuidad del movimiento celeste. Mas esto no niega la posibilidad de que el movimiento haya sido suscitado por un creador eterno. Sencillamente se halla fuera del alcance del entendimiento humano comprender la transición entre la nada y el ser. Este pasaje refleja la estrategia averroísta de conciliación. Admite que conforme a la teología existe la creación ex nihilo, pero desde el método aristotélico la eternidad del mundo es una tesis coherente con la evidencia sensorial y la lógica natural. Así, Averroes busca evitar un choque frontal entre la ciencia y la revelación, postulando un terreno de coexistencia. Los comentarios de Averroes trascendieron las fronteras del mundo islámico y llegaron a manos de los intelectuales cristianos y judíos de la Europa medieval. A través de traducciones al latín y al hebreo, sus lecturas de Aristóteles repercutieron en figuras como Tomás de Aquino, Alberto Magno y Maimónides. La importancia del legado averroísta radica en parte en la forma sistemática y coherente con que expone el aristotelismo, dotándolo de interpretaciones que responden a las cuestiones teológicas de su propio contexto. Otra obra cumbre de Averroes es La incoherencia de la incoherencia. La obra, que era conocida originalmente como Ta'afut al-Ta'afut y fue traducida al español con este título, representa uno de los tratados filosóficos más notables de Averroes. Escrita a finales del siglo XII, es la respuesta directa a la célebre crítica que Al-Ghazali vertió contra los filósofos en su obra La incoherencia de los filósofos. Mientras que Al-Ghazali cuestionaba la validez de ciertas conclusiones de la filosofía aristotélica, en especial aquellas relacionadas con la eternidad del mundo, la naturaleza de la causalidad y el conocimiento divino, Averroes defiende el racionalismo y la coherencia interna del sistema filosófico aristotélico y al mismo tiempo busca encontrar supuestas inconsistencias en los argumentos de Al-Ghazali. Además de su importancia en el contexto islámico, el texto tuvo una gran repercusión en la tradición escolástica de Occidente, pues fue traducido al latín y discutido por autores cristianos y judíos que se interesaban por armonizar la fe con la razón. Hay que recordar que en el siglo XII el mundo islámico vivía un momento de intenso debate teológico y filosófico. Por un lado, la corriente de los teólogos asaríes, entre cuyos más destacados exponentes se encontraba Al-Ghazali, manifestaban una postura que resaltaba la omnipotencia divina, a la par que acusaban a los filósofos de sobrevalorar la razón humana y negar dogmas esenciales del Islam. Por otro lado, existía un fuerte interés por la filosofía aristotélica y neoplatónica, transmitida al ámbito islámico a través de múltiples traducciones realizadas en centros culturales como Bagdad y Al-Ándalus. La publicación de la obra de Al-Ghazali supuso un duro golpe para la filosofía, sobre todo en Oriente, pues el influyente teólogo sostenía que ciertas tesis de la filosofía aristotélica contradecían la revelación coránica y por ello debían ser rechazadas. Entre los puntos más polémicos estaban la eternidad del mundo, la negación de la resurrección corporal y la idea de una causalidad necesaria en la naturaleza, que para Al-Ghazali ponía en entredicho la acción libre de Dios. Averroes, como cadí, juez
y filósofo cordobés fuertemente alineado con la tradición aristotélica, percibió en la obra de Al-Ghazali un malentendido radical de los principios de la metafísica y de la lógica de Aristóteles. Su refutación sistemática de los argumentos del teólogo persa, que podría traducirse literalmente como hemos dicho, la incoherencia de la incoherencia, indica que las posiciones de Al-Ghazali, en última instancia, muestran grandes incorrecciones. La obra se organiza en un formato dialéctico y minucioso. Averroes va tratando punto por punto, los mismos 20 o en algunas ediciones 17, problemas que Al-Ghazali había analizado en su obra. Se divide en discursos o cuestiones, que siguen el orden original de los tópicos planteados por el teólogo. Este método expositivo permite al lector ver en cada apartado la objeción de Al-Ghazali y acto seguido la refutación o aclaración que propone Averroes. A lo largo de estos discursos, Averroes combina la exposición filosófica con una argumentación que demuestra su vasto conocimiento de la obra de Aristóteles y de sus principales comentaristas. Además, exhibe un dominio de la tradición islámica que le permite atajar las críticas teológicas de Al-Ghazali. Uno de los temas centrales radica en la discusión sobre si el mundo es eterno o fue creado en el tiempo. Aristóteles defendía la eternidad del cosmos, al menos desde una perspectiva filosófica, mientras que la doctrina islámica oficial afirmaba que Dios creó el mundo ex nihilo, de la nada, en un momento temporal. Al-Ghazali, por consiguiente, veía irreconciliable el aristotelismo con la fe islámica. Averroes, sin embargo, argumenta que la afirmación de la eternidad del mundo no implica que Dios no sea el creador, sino que la naturaleza del acto creativo trasciende el tiempo como lo concebimos. En la obra, afirma Averroes, decir que el mundo es eterno no significa negar a Dios como causa y origen. Quiere decir que el acto divino no se sujeta a las divisiones temporales que empleamos para las cosas sensibles. Con esta precisión, Averroes intenta mostrar que la creación no ha de entenderse como un suceso en un punto cronológico, sino como un acto permanente de dar ser, que se origina en la esencia de Dios. Según su lectura, Al-Ghazali malinterpreta los textos filosóficos al plantear una dicotomía excluyente entre creación y eternidad. Otro foco de la controversia gira en torno a la causalidad en la naturaleza. Al-Ghazali, cercano a la corriente asarí, defendía que los fenómenos no tienen causas necesarias en el sentido aristotélico, sino que cada evento sucede directa y exclusivamente por la voluntad de Dios. Así, el fuego no quema por una propiedad intrínseca de su calor, sino porque Dios crea el acto de combustión cada vez que el fuego toca algo combustible. Averroes, en cambio, subraya la coherencia de la teoría aristotélica de las causas. La naturaleza, obra del Creador, opera con regularidad y leyes fijas, manifestando precisamente la sabiduría divina al dotar a cada entidad de propiedades esenciales. Negar la causalidad en el mundo es negar el orden puesto por Dios en la creación. Quien proclama que no existen causas necesarias, escribe, socava la posibilidad misma del conocimiento y siembra confusión en la razón, pues si el fuego no quema y solo lo hace en virtud de un acto divino imprevisible, ¿cómo fundamentaremos la ciencia de la naturaleza? Esta defensa de la causalidad va de la mano de la confianza de Averroes en la potencia cognoscitiva del ser humano. Si Dios ha dado al hombre la razón, es para que pueda descubrir las leyes universales que rigen el cosmos. La cuestión del conocimiento divino de los particulares, ¿sabe Dios, por ejemplo, los detalles minuciosos de la realidad? Este tipo de cuestiones es otra de las divergencias. Al-Ghazali acusaba a los filósofos de restringir la omnisciencia divina, pues Aristóteles describía la inteligencia suprema como un principio inmutable que se conoce esencialmente a sí mismo y se relaciona con los entes inferiores a través de formas generales. Averroes matiza esta lectura
y sostiene que la omnisciencia de Dios no se reduce a lo universal. El entender divino trasciende la distinción entre lo universal y lo particular, pues abarca la totalidad de lo real sin fragmentación. No se puede adscribir al ser necesario la limitación propia de nuestro entender finito. Aquí prolonga la idea de que la mente divina es capaz de todo conocimiento sin merma de perfección. La dificultad radica en que el discurso humano no logra expresar con plenitud cómo se verifica ese conocimiento en Dios, y es en esa insuficiencia lingüística y conceptual donde surgen los aparentes conflictos. Entre los ataques más duros de Al-Ghazali contra los filósofos se contaba también la cuestión de la resurrección física, ya que el aristotelismo se centra en la inmortalidad del intelecto o alma racional y no en el cuerpo. Al-Ghazali afirmaba que la negación de la resurrección corporal contradice claramente el Corán y por ende es una herejía. Aunque Averroes no desarrolla exhaustivamente este punto en la obra, ofrece consideraciones en las que diferencia la verdad literal y la verdad simbólica de ciertos pasajes revelados. Sostiene que la resurrección puede entenderse filosóficamente de manera distinta, sin que ello implique negar la realidad de la justicia divina y de la retribución futura. La finalidad de la ley divina, al hablar de recompensas y castigos corporales, es mover a los hombres hacia la virtud y apartarlos del mal, mas la mente esclarecida comprende que el sentido último de la resurrección yace en la perpetuación del alma y en su accesión o separación de la verdad suprema. Este argumento, aunque no tan desarrollado en comparación con otros temas, sirve para mostrar que Averroes defiende la posibilidad de interpretaciones alegóricas o racionales de los pasajes religiosos conflictivos con la filosofía. El estilo del cordobés es a la vez riguroso y respetuoso, consciente de la importancia de Al-Ghazali en el mundo islámico. Ahora vamos a entrar en otra obra, el tratado decisivo sobre la armonía entre religión y filosofía. Fue escrito en un estilo directo y claro, con la intención de llegar tanto a eruditos como a gobernantes y jueces. Uno de los puntos nodales de esta obra es la defensa de que el estudio filosófico no solo está permitido, sino que se convierte en un deber religioso para aquellos que poseen la capacidad y la formación adecuadas. Averroes se apoya en los pasajes coránicos que llaman a investigar y a descubrir la sabiduría divina en la naturaleza, sosteniendo que quien renuncia al ejercicio de la razón incumple con esta exhortación. Dice con rotundidad: el conocimiento de las cosas, en cuanto nos sea posible, es un modo de honrar al Creador, pues comprendemos así la perfección de su obra. Para Averroes, el ser humano no debe temer la contradicción entre las verdades obtenidas por la demostración filosófica y las enseñanzas del Islam. Por el contrario, asume que la verdad es una sola. Si algo es verdadero en filosofía, no puede estar en desacuerdo con la ley revelada, pues ambas proceden de la misma fuente de verdad, que es Dios. En consecuencia, cuando se presenta una aparente disonancia, la solución es interpretar la letra del texto revelado de un modo que se ajuste a la evidencia demostrada. El tawil se erige como la clave para reconciliar las aparentes discrepancias entre la razón y la revelación. Este concepto, tawil, alude a la interpretación alegórica o esotérica de ciertos pasajes del Corán y la Sunna, que en su sentido literal parecen contradecir conclusiones racionales firmes. Sin embargo, Averroes marca un límite. El uso de esta técnica hermenéutica está reservada a quienes tienen la formación filosófica y teológica necesaria. Si la demostración conduce a algo que contradice la letra de la ley revelada, dicha letra debe interpretarse alegóricamente, pero hay que hacerlo con prudencia, distinguiendo entre los distintos niveles de comprensión de la población. Para él, existen diferentes tipos de persona según su grado de preparación intelectual y espiritual. El vulgo, o la masa,
que comprende mejor los significados literales, los dialécticos o teólogos capaces de razonar analógicamente, los demostrativos o filósofos que están instruidos en la lógica aristotélica y por tanto hábiles para interpretar alegóricamente los textos sin poner en riesgo su fe. De este modo no propone una abolición de los sentidos literales, sino un trato diferenciado de las verdades reveladas de acuerdo con la capacidad de comprensión de cada grupo. La verdad, al final, es una, pero se presenta en distintos ropajes hermenéuticos. Averroes no solo justifica la filosofía en general, sino que defiende específicamente la pertenencia de la filosofía aristotélica como mejor método disponible para alcanzar el conocimiento de la realidad. La lógica de Aristóteles proporciona el instrumento más riguroso para diferenciar lo verdadero de lo falso. Su metafísica, estructurada en torno a las categorías de sustancia, accidente, acto y potencia, allana el camino para comprender la creación divina, y su física explica el movimiento y la causación bajo principios racionales. Averroes subraya el carácter universal de la razón. No es patrimonio exclusivo de griegos, árabes o latinos, antes bien, es un don divino para toda la humanidad. Así lo expresa cuando afirma: la sabiduría es la hermana de la ley divina, ambas proceden de la misma fuente, ambas nos sirven para perseguir el conocimiento de la verdad, y si la sabiduría griega nos enseña la recta manera de razonar, debemos acogerla con gratitud, pues no viene sino de Dios. Esta afirmación revela el talante cosmopolita de Averroes, rechaza la idea de un pensamiento ajeno por su origen y enfatiza la vocación de universalidad que tiene el conocimiento verdadero. En la obra aborda también un aspecto político, la conveniencia de integrar la filosofía con la administración del Estado. A ojos de Averroes, los gobernantes y jueces, él era juez, deben poseer una sólida formación racional para legislar y juzgar conforme al espíritu de la ley divina, que es justicia y orden. La filosofía fomenta la virtud de la prudencia, al permitir analizar situaciones concretas con criterios universales. En la obra aparece reiterada la preocupación por evitar la confusión del vulgo. Averroes sostiene que no todos están preparados para comprender la verdad filosófica con la misma profundidad. Por eso, quien detenta responsabilidades públicas debe ser cuidadoso en su discurso y no divulgar interpretaciones alegóricas que puedan causar escándalo o herejía en aquellos sin la debida preparación. Hay, pues, una dimensión pedagógica y política en la propuesta de armonía entre religión y filosofía. Se trata de formar ciudadanos y líderes virtuosos, no de hundir a la población en disputas conceptuales que no pueden asimilar. La gran objeción que se hacía a la filosofía en el contexto islámico era que en ciertos puntos parecía contradecir verdades coránicas como la creación en el tiempo, la omnisciencia divina de los particulares, la resurrección física o la predestinación. Averroes, consciente de estas polémicas, trata de dejar claro los siguientes puntos. El hecho de que la filosofía busque explicar la estructura eterna del cosmos no niega la posibilidad de que Dios lo haya creado. Puede interpretarse que Dios es el causante de la existencia en un acto eterno o atemporal, lo cual no conculca el principio coránico de que Él es el origen de todo, Dios. La comprensión que Aristóteles hace de la inteligencia suprema, abocada a lo universal, no excluye que Dios conozca los particulares, sino que lo hace de un modo perfecto y superior a la comprensión humana. También la demostración filosófica se centra en la inmortalidad del alma intelectual. La resurrección corporal puede ser sostenida a través de la fe y la interpretación alegórica, siempre y cuando no se tenga una demostración concluyente en contra. Averroes defiende también que la previsión divina no anula la libertad humana, sino que se sitúa en un orden de causalidad superior, impenetrable para la razón humana común, pero armonizable con ella en un plano más elevado. En cada uno de estos casos, la estrategia de Averroes
ha pasado por distinguir distintos niveles de significado, el literal y el alegórico, el popular y lo filosófico, también lo inteligible y lo suprarracional. Ahora déjame en los comentarios qué te parece a ti la filosofía de Averroes. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.